mañana. Bien, ha llegado el momento de comenzar a ver las partes de las clases. Yo les pedí de que bajaran el guión de clase al principio del ciclo. Ahí está esta clase. El problema es que el número ya 20 años es seguro que ya lo actualizaron, pero las ideas básicas son las mismas. Pero el guión está hecho para Windows, me parece, o está hecho de tal manera que no forma el que se dice. Así es que ustedes vayan fijándose que hay líneas que han cambiado, pero que vamos a tener la semana. Como la mayoría de las personas que están involucradas, de los estudiantes que están involucradas en el Congreso son, pues, algunos han sido no solo alumnos, sino que también han sido instructores. Lo que he decidido es que tenemos clase hoy que no interfiere con la actividad, y el viernes no tenemos clase, pero la vamos a tener que reponer en algún momento antes del otro parcial. Pero el miércoles no tenemos clase, da tiempo para que ustedes se pongan al día en todas las actividades y participen en el Congreso. Es gratis, es desde casa, un montón de cosas que la pandemia ha perjudicado, pero otro montón de cosas que creo yo que también se le pueden sacar provecho. Entonces, la clase de ahora comenzamos a ver el código. Bueno, esperemos hasta las 8:10 que vayan llegando los ultimitos ahí. Las clases se separan en 3 grandes grupos. Bueno, la clase en sí solo ocupa 2, y el otro grupo, si le podemos llamar así, la otra parte del grupo, es el programa principal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y quizás me limitaría ahí para que conceptualmente solo hayamos visto ahora la declaración. ¿Por qué se le llama la declaración de la clase? Básicamente el nombre viene de que también ahí declaramos todos los métodos. Por ahí viene la idea esta de la declaración. Ahí vamos a aprovechar de declarar los métodos de la clase. Como ocurre cuando escribimos un programa por nuestra cuenta, ¿verdad? Como pasaba ya en intro, uno tiene que hacer un flujograma y hacerse una idea. Aquí no calificamos ya los flujogramas, pero la idea hay que tenerla. Alguna cosa hay que tenerla clara. Entonces, todos conocen lo de programación. De mi parte, sí, ingeniero. Ok, bien, pues lo que vamos a hacer es construir el objeto. Aquí en C hacemos cosas, y en ingeniería, cosas muy matemáticas, ¿verdad? Hasta donde se puede. Pero los juegos, por ejemplo, el objeto puede ser el dibujo animado que usted controla. Entonces alguien alrededor de ese objeto hace métodos para que salte, métodos para que corra, para que dispare. Bueno, el problema, saben que en Estados Unidos la estadística indica que un niño, creo que a los 10 años, ha visto 18,000 asesinatos en los videojuegos. No sé, hoy con Android, porque quizás no todo, bueno, pero no sé ustedes, pero hoy con Android sí, van a tener casi cualquier juego, aunque sea demo. Así que no sé ustedes cuántos asesinatos han visto en los videojuegos, pero en Estados Unidos dicen que los jóvenes han visto cerca de 20,000 asesinatos, y ya de alguna manera eso no es que daña, no es que lo vuelve a decir, no, lo vuelve insensible, ¿verdad? Pero bueno, hago el comentario a propósito, pero el juego, ¿verdad? Tiene muchos objetos,
una cantidad de objetos, ¿verdad? Y hay que programarlos, hay que programarlo. Pensé que entraba alguien, dice, principiantes, los de Latinoamérica le ganan porque lo ven de verdad. No sé, ahí me perdí, Jorge, si me termina de completar la idea. Supongo que lo entiendo, pero ahí termíneme la idea. Bueno, entonces, en los videojuegos, todos son objetos, ¿verdad? Todos son objetos. Le programan, insisto, ¿verdad? El tema de saltar, de caminar, de correr, extraer armas, todos son objetos. Entonces, ahora nosotros vamos a crear un objeto matemático, un número complejo, que ya de por sí ya tiene varias partes, ya tiene más de una. Un número real y un número imaginario. Y luego queremos hacer métodos, suma, resta, multiplicación y división y todo esto. Vaya, entonces comencemos. Yo les sugiero que si ustedes pueden ir escribiendo esta clase, miren, después de la pandemia va a cambiar un montón de cosas, pero antes yo llegaba y comenzaba a escribir en la pizarra estos códigos y les pedía que los digitaran después. No se los daba al principio, ahí ni había aquella aplicación de mandarse una línea. Entonces, yo les sugiero que hagan lo mismo ahora, porque va a fijarse más las cosas que se escriban o lo van digitando, ¿verdad? De aquí a que llegue el momento, ahí se los paso o simplemente nos aseguramos de que los digiten. Ustedes van a asegurarse de corregir errores. Miren, un montón de punto y coma que no escribían, un montón de cosas, no, ingeniero, eso que usted escribió en la pizarra no era. Entonces, da la oportunidad de detectar los errores que se de escribir un código. Bien, comenzamos. Esto de la página de código y los cambios son menores. Ahí no explica, pero yo decidí hacerlo en grupos. Yo debo agregarle 2 líneas que no las agrego cuando hago un archivo. Como yo voy a escribir en el programa principal y donde está la definición de .h, entonces como yo lo voy a llamar, lo voy a incluir, yo tengo que hacer estas instrucciones para el precompilador. ¿Qué dice esta instrucción? Aquí le puedo poner cualquier nombre, simplemente emplazar el punto por debajo. La instrucción que realmente hace algo es esta. Ya fue definido la clase complejo. Si dice que sí, el de la línea 4 se va a saltar al final. Pero si dice que en eso, imagínense que por error ustedes escribieran allá en el programa principal include complejo.h, include complejo.h, lo escriben 3 veces, un puro error. La primera vez que aparezca, sí lo va a definir. Pero la segunda vez que aparezca, él lo va a ignorar, porque es innecesario volver a definir algo que ya está. Algo que ya se tiene en el bolsillo, no hay que volverlo a introducir, ¿verdad? Ya está ahí. Entonces, algo así. Algo que ya está disponible para usarlo en el programa principal, no tengo por qué hacer múltiples inclusiones. Entonces aquí lo que se controla es como un if, pero para el precompilador y para algo como esto, ¿verdad? Cuando estoy llamando un código que está en otro archivo. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende, jóvenes, lo que son las líneas 4 y 5? Sí, ingeniero. El if and def, lo único que se
cuando uno por error volviese a definir Correcto, complejo, pero allá en el programa principal, cuando escribo include. Allá en el programa principal, cuando escriba include complejo.h, lo va a definir. Pero si por error volviera a escribir include complejo.h, él ya dice, no, ya fue definido, y ya no lo vuelve a definir. Ok, muchas gracias. Esto es importante, jóvenes, porque cuando escriban un solo archivo, ahí a veces están escribiendo estas dos líneas y les da error. Entonces, por eso presten atención en este momento, cuándo es que sí va. Bueno, sigamos. Hay cosas que las van a visualizar de inmediato, otras que les va a requerir estudiar en casa. ¿Verdad? Incluyo las librerías que voy a ocupar, las que supongo que voy a ocupar. Como aquí voy a declarar, yo escribo la línea 6 y 7 solo por costumbre, porque se vería bien raro sin cabecera. Pero si no uso sein ni seout, aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? Bien, ha llegado el momento de comenzar. Uso la palabra clave class y le doy el nombre que va a tener mi clase. Normalmente el nombre que le damos a la clase es el mismo que le damos al archivo. Pero como se fijaron en la clase automóvil, también podría llamarse tan distinto, pero lo correcto por efectos de identificar es definir las variables. Como es un número complejo, yo voy a definir como privadas dos variables. La variable donde va a estar el número real y donde va a estar el número imaginario. Y esta palabra no es reservada, jóvenes. Pudieron haber escrito RE, o aquí solo IM, o toda la palabra imaginario, ahí como a ustedes les parezca. Pero con estos nombres yo no me pierdo. Pero no le pongan X y Y, ¿verdad? No le pongan AB, porque no es tan fácil de saber de qué está hablando. Denle nombres que signifiquen algo. Bien, seguimos. Ya estuvo el bloque de lo privado, ¿verdad? En la línea 12 terminamos con el bloque de lo privado y las dos variables que estaban en cuestión. Ahora pasamos al bloque público. Les dije la semana anterior que este código es para que identifiquen todos los bloques o todas las partes que lleva una clase. No piensen, ¿y yo cómo voy a ver? A mí no me hubiera ocurrido hacer eso, no. Este ejemplo es que les va a dar la pauta de lo que se les debe ocurrir cuando ya les toque hacer a ustedes el ejercicio. Entonces, comencemos. Lo primero que hay que colocar en una clase cuando la hacemos muy completa, hay tres constructores que debemos de hacer. No es obligatorio, solo es que queremos saber que los pueden ustedes hacer. El primer constructor se llama constructor por defecto. Van a encontrarse que suele colocársele la palabra voy, pero también podríamos haberlo creado sin absolutamente nada. Cuando uso este constructor por defecto, yo me aseguro que en el interior le dé valores a las variables miembros con valores por defecto. Y conceptualmente, ¿qué existe esto, verdad? Luego está el constructor general. El constructor general tengo que darle obligatoriamente los datos a los dos. Pero yo puedo colocar uno de los variables o las dos por defecto. Pues resulta que más adelante, lo que pasa es que ahorita quiero que los vean por separados para que los identifiquen y los puedan nombrar. Pero más adelante lo que hacemos es que podemos unir esto. ¿Cómo hago para unir esto? ¿Qué es todo lo que tengo que hacer para que el constructor por defecto y el constructor general al final sean el mismo?
poner todos poner los tres argumentos en una sola variable complejo. No son tres argumentos para empezar, solo son dos. Pero ¿cómo hago para hacer, en lugar de tener dos métodos, cada uno? Bien. No sé si ocuparía una estructura. No, hace una estructura. Este método es que le da valor de efecto a ambos variables miembros. No quiero absolutamente nada de una vez. Él le da un valor que yo quiero, 0, 0, 1, 1, lo que sea. El constructor general, yo debo darle valores a los dos variables miembros o uso el valor por defecto. ¿Cómo hago para que el constructor general también me funcione como constructor por defecto? ¿Cómo hago para que en la línea 16, si al llamarlo no le escriban ni un solo argumento? Dejar ambos en void. No. Pero gracias a todos por participar, porque la idea es esa, ¿verdad? Lo que hago es colocar a ambos le coloco un valor por defecto. Entonces, al hacer esto, ya él se puede comportar como constructor general, que es su especialidad, pero también se puede comportar como el de la línea 15, y lo puedo eliminar, ¿verdad? Hay un constructor que es completamente distinto. Este constructor, ¿ven cuál es el argumento que le estoy pasando? La clase. Una variable de referencia. Exacto. Le estoy colocando otra vez un valor o un dato que es del mismo tipo de la clase. Entonces, a este constructor se le llama constructor de copia, porque creo un complejo a partir de otro complejo. En cambio, aquí no, miren, estoy creando un complejo a partir de sus partes individuales. Entonces, este se conoce como constructor de copia. En el concepto de programación orientada a objetos, siempre deben existir estos tres constructores. Sea que una luego con este otro, pero creo que conceptualmente vean que son como tres constructores de obligación. El por defecto, el general y el de copia. ¿Por qué no hicimos en auto un constructor y funcionó? Porque eso lo vamos a ver después. Si usted no escribe ninguno de estos tres constructores, el compilador va a agregar uno y va a funcionar. Pero con solo que comience a escribir uno, el constructor ya no va a poner ni este otro. Ninguno. ¿Cuál es el problema de los constructores que agrega el compilador? El problema es que estos están pensados para escalares. Si todos fueran escalares, que es este caso, por ejemplo, va a funcionar. El compilador puede hacer que haya un constructor para crear enteros, flotantes, un char. El problema es cuando mi objeto es un arreglo o una estructura. Ahí es complicado, ¿verdad? Sobre todo un arreglo, ¿verdad? Más que todo un arreglo. Cuando mi objeto es un arreglo, una palabra o una matriz, ahí no funciona el constructor de copia, sino que ahí nos toca escribirlo. Entonces en auto, que era tan sencillo lo que creaba, ¿verdad? Solo era crearle unos enteros y unos cuantos caracteres, funcionó. Bien, entonces, primer parte importante de una clase es escribir los constructores. Aquí una regla de oro, jóvenes. Si usted no va a usar un elemento, simplemente no lo declare y luego no lo defina y luego no lo llame y no va a haber problema. Usted ya vio su código y ve que solo va a ocupar el constructor general. Pues lo declara, y en el otro archivo lo define y lo llama. Y ya.
puede funcionar, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, esto no lo ocupo, mejor ni lo declaro, ni lo defino. Ahora vienen las funciones que les mencionaba la clase anterior, las famosas funciones para setear cosas. Como en este caso tengo dos variables miembros, ¿cuántas funciones set van a haber? ¿Recuerdan cómo es que les explicaba que era eso de las funciones set? Debería de haber una por cada variable. Quiero ver. Debería de haber un set por cada variable privada para poder acceder a ella. Es correcto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Aquí tengo una donde seteo el valor real y otra donde seteo el valor imaginario. Pero también se me ha ocurrido hacer una función donde hago un seteo de ambos datos. Vean, esto no es un constructor. Ya debe existir el objeto tipo complejo. Pero, por ejemplo, digamos que usé esta función, donde simplemente creé los dos objetos con 0 y 0. Entonces, más adelante, como ya el objeto ya existe, es decir, porque ya son funciones para manejar complejo. Entonces, aquí con este método puedo darle valor, ¿verdad? O puedo cambiarle el valor que ya se tiene. Pero si no, aquí está, ¿verdad? Seteamos el real por separado y seteamos el imaginario. Ahora Ver el valor de algún dato. correcto, le vamos a dar valor. Entonces, como es simplemente darle un valor, yo coloco set y get. Se coloco set, ¿verdad? Setear. No sé si han escuchado la palabra, hay que setearlo. Pero la función get, ¿qué es? Si la función set es para darle un valor que lo introduzco desde el teclado, ¿para qué es la función get? Para mostrar ese valor. Correcto. Ya le di un valor a la variable real. Con los métodos get yo quiero saber cuánto vale la variable real en este momento. Entonces vamos a hacer unas funciones inline, porque es muy sencillo lo que hacen. ¿Por qué las hice? Y segundo, nos va a permitir ver qué ocurre cuando hago la definición. Si se fijan, este método lo estoy declarando y definiendo de una vez. Ya vamos a ver qué vamos a hacer cuando escribamos el otro código. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le saco double get real, no hay ningún que darle, simplemente es real. Él puede, porque aún no se ha dado la clase, aún no he escrito llaves, punto y coma, ¿verdad? Entonces, acceder al mismo es algo que a estas alturas ya en tu cabeza. Hago esto en el programa. Imagínense que yo escribo y uno. ¿Cuál constructor está usando ahí? El void. Primero, completo. ¿Cómo se llama el Void. primero? No, void que está vacío ahí. Pero no así. ¿Cómo se llama? ¿Por qué por defecto? ¿Por qué no le estoy dando valores? Pero le escribo como escribo C2 3,4. ¿Qué
estoy llamando aquí? Siempre da un valor por debajo del otro. Correcto. Entonces, segundo, Constructor general. estoy construyendo un nuevo objeto que sea C3, pero le digo que C3 tenga esto. C3 sea igual a C2. Pero no se vayan a confiar. Cuando escribo la palabra complejo a la par, ¿qué estoy llamando aquí? Este es el mismo ejemplo. ¿Qué estoy llamando aquí? Al de la línea 17, ¿cómo se llama? Constructor de copias. Correcto, construir igual, porque aquí ya no hay solo un constante, hay. Pero aquí es una nomenclatura llamada que uso esta función. Ustedes escriben C2, puede ser que estamos en el mundo de la y luego J4, ¿verdad? Ahorita C2 es 3, J4. ¿Cuál es el? ¿Quién seteando? Pena ahí con que se ve tan feo, pero ¿a quién estoy seteando? ¿Qué dice aquí? C real. C2. Cuando ya me hago real, este 3 lo estoy cambiando por menos 7. ¿Sí? Yo decidí ponerlo acá. Digamos, para algo, jóvenes, a ver si se puede. Ahí, esperen un ratito. Vaya, lo que se ve es toda la pantalla. ¿La calidad es la misma que miraban antes o se ve más feo? Estoy bajando el volumen a esto. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Es la misma que miraban antes? Sí, en general se ve igual. Entonces, voy a intentar hacer esto. Pero existe el problema de la realimentación, ¿verdad? Lo que voy a hacer es quedarme a transmitir solo con la tableta. Me dicen si se puede, si no me escriben. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, sí. Vale, esto es lo que intenté. General. ¿Cómo se cambia? Como y entonces otra forma de escribir el mismo constructor. ¿Me están oyendo? Estoy aquí. No creí que iba a ocupar esto, pero creo que esto es lo mejor. ¿Están escuchando? Sí, ingeniero. Vale, ok. Vale, entonces, ¿qué estoy usando acá en estos dos casos? Constructor de copias. Correcto. Entonces, ¿cómo es que uso estas funciones? Ya en el programa ejemplo, C3
punto set real. ¿Cuánto vale este 3 ahorita? El 3 J4. Ustedes lo quieren así, 4. En eléctrica se suele usar la I, fíjense, aunque sea el más común, suele no usar por el problema de necesito, ¿cómo hago para hacerle? Aquí está. Se suele usar para corriente, entonces para no confundir, ¿verdad? Yo quiero llamar el menú de ellos y no me deja. No borra. Bueno, ahí se va a quedar. Bueno, no lo sé. Bueno, seguimos. Digamos, escribo real -7, lo que estaba haciendo antes. Y también escribo C3 punto set imaginario. Díganme un número ustedes. 5. ¿Cuál va a ser el nuevo número? Menos más, ¿verdad? Para eso son estas funciones. ¿Verdad? Para eso son esas funciones. Como estas otras. Estas otras dos, ¿verdad? Las funciones de get, las voy a utilizar, pero para capturar el valor. Ven, C3 punto get real en el programa principal, y simplemente lo que va a ocurrir es que él les va a devolver ¿qué número? -7. -7. Entonces al otro lado ustedes tienen que atraparlo y mostrarlo en pantalla, sumarlo, como saben ustedes ya usar las funciones, ¿verdad? Bueno, aquí sentía que escribía más pequeño, pero de todas maneras lo voy a dejar acá. Voy a pasarme. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, lo que hice fue dejar solo el micrófono y la bocina de la tableta, pero sigo yo visualizándolo en la computadora. A la vez monitoreo, que está bien. Sigamos aquí. ¿Qué viene después? Viene la sobrecarga de los operadores. La sobrecarga de los operadores es una cosa también muy interesante. Ingeniero, Vamos a partir con... ingeniero, ¿Sí? hasta ahí llegaba el bloque de lo público. No, todo esto sigue siendo público. Ah, ya, vale, Todo esto ya no deja de ser público hasta el final. entiendo. Gracias. Aquí lo que no me gusta es que cuesta... Mira, lo único privado... Ya se fue muy atrás. Lo único privado era la línea 11 y 12. ¿La visualiza? Sí, ingeniero. Ok. Todo lo que hemos hecho acá, desde la línea 13, sigue siendo público. Y va a seguir siendo métodos para poder colocar desde el programa. Vamos al primero. Voy a sobrecargar su... Aprovecho esto. Vamos a sobrecargar para sobrecargar operador. ¿Qué es sobrecargar? Es como escribir una función, ¿verdad? No vayan a creer ustedes que es más complicado. Tengo
un valor de retorno y tengo argumentos. Pero aquí hay algo raro. La suma, ¿cuántos argumentos hay? Correcto. Luego requiere 2. Cuando tengo abierta la aplicación, él no entiende. Este volumen. Bueno, vale a todo. No creo que no va a estar transmitiendo. Hable, por favor, alguien. Hola. ¿Solo? Sí, creo que sí, que ya es más audible. Va, ok, volvemos. ¿Dónde estamos? Este momento. Y luego explicamos. Aquí están los cuatro covers. Si la clase, a la hora de declararlo, yo lo declaro como miembro, por cuestión de espacio y de tiempo de respuesta, uno de los argumentos se conoce como implícito. Yo creo que tengo aquí la explicación, pero vamos a irlo haciendo ahorita. Digamos que tengo A es igual a B más C. Mi operador sobrecargado es el operador más. Este es mi valor de retorno y yo se lo estoy pasando un argumento. Pues la teoría lo que dice es que lo que yo estoy pasando es el primer argumento, ¿sí? Y se lo estoy pasando de manera implícita. El que está aquí es el segundo argumento. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque, amigas, no lo puedo hacer con las funciones amigas. Además, también lo puedo hacer porque esto me va a permitir reducir tiempo a la hora de ejecutar. Porque resulta de que el acceso a la variable es directa. Entonces, ahorita únicamente dan algo. Ahí solo tenemos un argumento cuando nosotros... Pero ahí solo tenemos... No matar que es un problema. Porque Implícito. Dígame. Entonces es como cuando nosotros escribíamos A más igual B, es parecido. A. No. Qué bueno que le esté dando pensamiento. No, ahorita lo explicamos. No. En ese caso, usted cuántos argumentos. A ver. Qué buen ejemplo. Igual a B más C. 1, 2, 3 variables. El que usted está diciendo equivale a que A es igual a A más B. ¿Se da cuenta? Este es el mismo. Aquí no. Aquí son 3 variables distintas. Solo que una la pasamos por este modo y otro lo pasa la clase ella solita. Ella solita lo pasa. Pero siempre lo tiene que pasar. No es el caso que usted está diciendo. No es este. Pero aquí, ¿cuántas variables tengo? Tiene 2. Solo tiene 2, ¿verdad? En cambio, estoy hablando de un caso donde sí las tengo todas, ¿verdad? Ya vi que aquí se limpia la pantalla, mire. Ahí está. Va. Entonces,
terminemos y luego saltamos ahí las dudas. Aquí lo vuelvo a explicar, miren. Al hacer la llamada de la función, ¿verdad? Como es una suma, hay un complejo donde guardo la suma y luego tengo dos complejos, ¿verdad? X y Y. Entonces, lo que ocurre acá es que el complejo total aquí lo voy a retornar. El complejo X aquí está, ¿verdad? Hay uno que lo estoy pasando de manera implícita. ¿Qué ocurriría si la función fuera amiga? Y las diferencias son exactamente igual a lo que vimos en C. Vean, y los dos argumentos se los pasamos de manera explícita. ¿Ya? ¿Notan la diferencia? Pero ¿pueden ver la diferencia? ¿Puedes repetir una vez más? Sí, ahorita, solo déjeme quitar estas líneas que no entiendo por qué no me hace caso esto. Vale con los dedos. Sí, quizás, ajá, hay cosas que no se pueden, vaya, aquí estoy adelantándola, mira. Y va bien, pero de repente cuando estoy con el lápiz ya no me entiende que quiero adelantar. Dele un tic en la pantalla, a veces salen las opciones. Estoy usando el window, estoy usando esto, ¿ves? Tal vez hay uno mejor, si ustedes han visto algo mejor, estamos aquí aprendiendo. Estoy usando este, ¿ves? ¿Dónde están esas cosas? Estoy usando este, no logro señalarlo. Este es el que dice Office en el centro. Ese es el que estoy utilizando, entonces no sé si habrá algo mejor que eso. Para que pueda dar la animación, ¿verdad? Esa es la idea. Todo eso tiene que ver para poder entrar con... Bueno, vaya. Vuelvo a explicarlo. Cuando los métodos son miembros, que este caso no lleva la palabra friend. ¿Se fijan que aún no aparece la palabra friend? Uno de los ejemplos se paga de manera implícita. Aparece ahorita. Y aquí lo ven, ¿verdad? Estoy cargando la suma y en la suma hay dos. Tengo A y tengo B y se almacenan en un C. Pero aquí no lo estoy pasando. ¿Cuál es la razón? Que uno de los argumentos va de manera implícita. ¿Cuál es el argumento implícito? Siempre es el que está primero. El operador que yo estoy recargando es el más. Entonces, el implícito es el que está antes del operador. Tómenlo en cuenta, porque cuando sobrecarguemos el igual, ahí solo hay dos operadores. Y ahí la respuesta es el implícito, ¿verdad? Entonces, la regla es la misma. Aquí hago yo la analogía. Si la función fuera friend, ahí sí irían los dos argumentos de manera, ¿qué dijimos? Explícita, ¿verdad? Entonces, pero cuando las funciones son miembros, tienen este detalle. Solo apréndanselo, porque cuando escribamos la definición van a ver que no es mucho lo que cambia. Solo hay un pequeño detalle que habrá que tomar en cuenta ahí. Ingeniero. Diga. Pero de todas formas, digamos que el resultado de eso sería el complejo total, ¿verdad? Exacto, es lo que intento decir. Por eso es que me inventé la palabra complejo total, para que no crean que es un nombre de variable. Es decir, yo siempre estoy sumando A más B. Lo que pasa es que solo le paso A de manera explícita. B se lo va a pasar él. Eso es lo que intento decir. Muchas gracias, ingeniero. Ok.
Ingeniero, es decir, que ahí se estarían sumando el complejo A, por así decirlo, más el B, pero el resultado se guardaría en un complejo total, que sería una variable C. Exacto. Siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre va a ser así, que se va a guardar siempre en una variable. Intento ilustrar acá es lo que les he estado repitiendo, ¿verdad? En el caso de que la función fuera miembro, este primer elemento es el implícito, ¿verdad? Del operador implícito. ¿Ya? Ingeniero, Vale. pero si para hacer llamada a ese método, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Solo hay un argumento. ¿Cómo va a saber el método con qué se sumar el complejo? ¿Qué complejo se tiene que sumar? Excelente pregunta. Va, puedo repetir. Se da en la de hay una manera de referencia. El argumento y el argumento implícito. Así que no pasa nada. Solo es en la declaración que hay este pequeño detalle. A la hora de que la definamos, ahí les voy a mostrar la diferencia. ¿Cómo hago referencia a un argumento explícito y a uno implícito? ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. No, es que tampoco esto es mágico. La programación, ustedes saben que por muy mágico que parezca, hay código. Esta clase me salta el menú de arriba donde ya no es para marcar, miren, sino que ya es para vean, yo quiero avanzar la lámina y la forma de hacerlo. Ingeniero, y si toca con el dedo y lo choy un poquito, medio, tal vez le da. Sí, no entiendo el Windows. Debería escribir, ¿verdad? Sino que lo quiero es que avance. Y debería estar el menú aquí donde está en lo otro. Bueno, pero déjenme, si no voy a salirme, es lo que me ha estado funcionando. Salgo y nos pasamos para la otra. No siempre voy a ocupar escribir, pero ahora me parecía que era lo mejor. Va, seguimos. Ahora voy a sobrecargar un frame. Ya vi, miren, no tengo que activar el API de la aplicación de Windows. Solamente, ya está. Ya, miren, ahora estoy creando métodos frame. ¿Qué ocurre en los métodos frame? Los argumentos son, si quieren, comencemos a usar ese vocabulario ya. ¿Cómo distinguimos la declaración de una función frame? Número 1, va la palabra frame. Y número 2, los argumentos son explícitos. Exacto. Es como que estuviéramos trabajando allá, ¿verdad? Como que estuviéramos trabajando en lo que aprendimos en C, ¿verdad? También podemos sobrecargar los operadores de inserción. Esto va a estar interesante. ¿Cuándo es que decido que mi función sea frame? Me gustaría que se les quedara hoy, pero si al terminar no se les ha quedado, no se preocupen. ¿Cuándo es que decido que mi función sea frame? ¿Recuerdan cuál es el argumento explícito y cuál es el argumento implícito, dependiendo del operador que esté cargando? Me fui muy atrás. Vale. ¿Recuerdan cuál es el operador explícito? El argumento explícito, perdón. Este es el primer argumento, ¿verdad? Este primer argumento es el explícito cuando la función es miembro. Es decir, el argumento implícito es el que está antes del operador que estoy sobrecargando. ¿Está claro?
Vale. ¿Qué es lo que hace que decida si hacer una función friend o no? Vean los argumentos. Como el operador es el de asignación, ¿cuál sería el argumento implícito si yo no hiciera friend esta función? ¿Cuál sería el implícito? El primero. Correcto. Entonces aquí viene otra regla. Si el argumento que sería el implícito pertenece a la clase, la función puede ser miembro. ¿Se entiende? Así que esta función yo la voy a hacer así solo para que la veamos. Pero estas podrían ser miembros, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué? Es lo que acabo de decir. porque usted dijo que son miembros. Porque quiero ver, porque usted dijo de que No, tranquilo, a ver, alguien que le ayude. La idea es que se nos quede a todos, ¿verdad? Creo que ahí solo cambiaría la forma en la que se define. Sí, Es decir, ya no, una se hace implícita y la otra explícita. correcto. Y ya no llevaría la palabra friend. Pero ¿qué me hace determinar eso? Para que sea miembro, yo quitaría el primer argumento, ¿verdad? Entonces me aseguro que ese argumento sea del tipo de la clase que estoy definiendo, ¿de acuerdo? Vale, dejémoslo ahí. Ahora hago una función friend. Estoy sobrecargando el operador de inserción. Pero vean, ahora el primer argumento, ¿de qué tipo es? A es de inyectar algo al flujo de salida. Por eso se llama O string. ¿Puedo convertir esta función en miembro? no, esto no. ¿Por qué? Ese por qué es la gran jugada de este día. Por eso, de que dice que porque no pertenece al miembro, digamos que la que sería la primera función o que se convertiría en explícita, no se puede porque no es no es miembro del complejo, sino que es del stream. Correcto. Si por alguna cosa el que escribió esta función lo hubiera escrito al revés y primero fuera el argumento tipo complejo y luego el argumento tipo string, podríamos haber hecho esta función que no fuera compleja, ¿verdad? Pero sí lo es, ¿verdad? Como sí lo es. Bueno, ando buscando un borrador, jóvenes, pero no hay. Vale, entonces, estas sí podrían no ser friend, ¿verdad? Porque el primer argumento es del mismo tipo, dando la definición de mi clase. Justamente aquí, todo lo que está aquí, de public hasta aquí, todo quedó como público. ¿Recuerdan cuáles fueron las dos instrucciones para el precompilador que colocamos en las primeras líneas? El indef. ¿Correcto? ¿Y el otro? El define. Exacto. Entonces uno era como un if, mire si esto ya fue incluido, y el otro es, si no fue incluido, defínalo. Y entonces, como eso es como un if, hay que cerrarlo, ¿verdad? Y entonces hay que cerrarlo con en if. Esto lo hacemos solo cuando la clase la hemos declarado en más de un archivo. Cuando la declaramos en un archivo no es necesario. ¿Alguna pregunta? En el material que les di, donde está la clase, yo aquí me lo iba a saltar, ¿verdad? Me lo iba a saltar hasta definir hasta que viéramos la declaración. Pero ustedes pueden apartar el tiempo para leer. Todo esto que hemos hablado acá está explicado línea por línea.
yo ajusté los números. Miren, por ejemplo, en el folleto no están estos números, pero es fácil que le den seguimiento, ¿verdad? Y son las mismas ideas. Por ejemplo, la línea 11, ¿verdad? 11 y 12, ¿verdad? La línea 11 y 12 es donde estábamos definiendo las variables que se iban a ocupar, ¿verdad? Luego de las líneas 13 a la 36 se vienen todos los métodos. Están los constructores, ¿verdad? El constructor son 3, lo que decíamos son 3. Está el de copia, ¿verdad? El general. Están las funciones set. Pero aquí está para que lo puedan repasar, ¿verdad? Para que puedan repasar cada cosa. Están los operadores miembros. Aquí vuelve otra vez a hacer una explicación del asunto. Vean, si gustan, leámoslo para que a los que les está costando entenderlo y que es pues, comprensible, ahorita se asimile. Vaya. ¿Quién puede leer el primer punto, por favor? Esto ya lo hablamos, pero digamos que es un buen momento para leerlo. De nuevo. ¿Quién puede leer el punto número 1? Esperen que estoy intentando. Dice, los cuatro operadores tienen un valor de retorno complejo, pero solo tienen un argumento que es una referencia constante a complejo. Dado que estos 4 operadores son binarios, ¿no le está el otro operando? Muy bien, ¿verdad? Es la pregunta que seguro se hace rápido a alguien. ¿Qué sigue? ¿Quién lee el otro punto? ¿Voluntario? La respuesta es que en una expresión del tipo A más B, donde tanto A como B son números complejos, el primer operando A es un argumento implícito a cuyas variables miembro real e imaginario se accede directamente, mientras que el segundo operando debe de ser pasado como argumento explícito al operador, y se accederá a sus variables miembro a través del nombre y el operador punto. Esto quedará más claro al ver la definición de estos operadores en el fichero complejo.cpp. Muy bien, excelente, gracias. ¿Saben qué es la palabra fichero? Aparece mucho. Lo que pasa es que a veces es confuso, ¿verdad? Tengo un código y tengo 2 códigos. Un archivo, entonces a veces en lugar de la palabra archivo se suele decir fichero. Las 2 palabras vienen de lo que ocurre en una oficina, ¿verdad? En una oficina hay archivadores y hay ficheros, ¿verdad? Donde se tienen fichas de búsqueda, ya no, lo han visto en la biblioteca tal vez. Entonces de ahí vienen estas palabras. ¿Quién lee la siguiente línea, por favor? Aquí es una explicación de lo que ya hablamos, pero les queda para que lo lean. En el folleto está todo esto. ¿Quién lee el siguiente punto? Un voluntario ahí. Esta parte es interesante. A mí se las iba a preguntar, pero qué bueno que lo tengo acá, miren. Aquí ve. Si no, volvemos a la presentación que teníamos ya. Acá, miren. Con esto que hemos hablado, en la línea 31, ¿quién me explica cómo está la historia ahí en la línea 31 de todo esto que hemos hablado ya? Por favor, los que puedan participar, háganlo, y los que están ahí, que se sienten abrumados con esto, pues podría ser que ocurriera eso, y solo tienen que estudiar y seguir aquí. En unas cuantas semanas les va a parecer todo esto entendible. Porque apenas estamos agarrando un ejemplo, la clase de complejo. No estamos aprendiendo a hacer clases todavía. Está hecha para conocer los elementos de asignación. Yo quiero que un número complejo se copie en otro número complejo. Ya los dos han sido construidos, ya existen. Ahora simplemente estoy copiando uno del otro.
Esa es la diferencia con el constructor con el constructor de copia. A ver. Línea 31, vaya. Déjenla ahí en memoria. Déjenla en memoria. Y alguien, por favor, que lo lea acá. Ahí estamos explicando la línea 31. ¿Quién lee el primer punto? No quiero asignarlo, jóvenes. Solo léalo alguien. Lo leo yo, ingeniero. Va, por favor. Dice, la línea 31 declara el operador de asignación igual sobrecargado. En este caso, el argumento implícito es el miembro izquierdo de la igualdad, mientras que el miembro derecho es el argumento implícito. El valor de retorno es una referencia a complejo para poder escribir expresiones del tipo A igual B igual C, que son las legales en Muy C bien. y C++. Ahí hay un error. Lo que está en negrilla es lo correcto. Argumento implícito. El derecho es el argumento explícito. Ahí lo voy a corregir. Pero vean, aquí todavía hay algo que nos va a tocar resolver en su momento. Aquí el implícito es el valor que voy a retornar. Entonces vamos a aprender a reconocer los argumentos implícitos cuando hagamos la definición, y además vamos a aprender a darle return a un argumento que no hemos pasado nosotros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, también C tiene su propia estrategia. ¿Qué es lo que está diciendo de que para que haya esta forma, miren, para que haya la forma A igual a B igual a C, para que haya eso, ¿qué es lo que está haciendo? Veamos de qué está hablando. Está hablando de esto, miren. Y estoy intentando mostrar la mayoría de detalles hoy, pero no todas las van a lograr visualizar, así que no se preocupen, solo es de seguir. Lo que está diciendo es esto, miren. Vean cómo son estos retornos. Pero que cambia en el de asignación. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que cambió en el de asignación? Se está retornando una referencia. Correcto. Y entonces allá leíamos que ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Solo para qué? Para que también con mi clase yo pueda hacer esto. C1 es igual a C2 y es igual a C3. Si yo no le colocara el tipo de referencia, ¿creen ustedes que va a funcionar mi operador? Sí, pero no va a funcionar esta estructura, solo va a funcionar una, ¿verdad? Si escribo esto otro, no va a funcionar. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la única razón? Leíamos allá. Yo decía que era la forma de hacerlo en sistema. Correcto. Lo que pasa es que un Dante puede hacer eso, en un entero se puede hacer eso, pero solo para que separemos a usar esto. Voy a descubrir cómo borrar, jóvenes, pero por ahorita iban a disculpar que lo que hago es hacer esto. Entonces vean, la única razón por la que aquí, en esta sobrecarga, le he colocado tipo de referencia, es para que se pueda hacer eso, ¿verdad? ¿Podría colocarle tipo de referencia a la línea 26 a la 29? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué piensan? De la línea 26 a la 29, ¿será que se puede? Bueno, la respuesta es sí. Sí se puede, ¿verdad? Solo que aquí no tenemos la opción de colocar A más B más C. Bueno, es que el punto no está ahí, sino que está aquí en el de asignación. No tenemos múltiples asignaciones. Entonces no es necesario, pero tampoco le causa nada, ¿verdad? De hacer algo así. Bueno, esta clase yo quería dedicarla únicamente a que viéramos la
declaración. Como vamos a hacer la pausa ahí para apoyar la actividad de sus compañeros, yo les animo a que lean, estudien, digiten. Esto no se puede compilar por separados, así que no se preocupen de que les compile, pero ténganlo ya terminado. Y así le podemos agregar la próxima clase, en 8 días, cómo nos va a quedar la declaración, ¿verdad? ¿Cómo nos va a quedar la declaración? Ahí, vean, a la hora de hacer, ¿qué pasó aquí? A la hora de hacerla, ahí teníamos la declaración, ¿verdad? Yo lo tenía para que lo viéramos en DC++, pero mejor lo vamos a ver de un solo. Entonces, vean, aquí tenemos la definición. Todo este material lo tienen en su en su guía de guión de clase. Entonces, vean, aquí está, miren, lo que les decía. ¿Ve? Aquí hago la inclusión del archivo que escribí antes. Si por error yo escribiera 2 veces esto, ¿verdad? Include y todo esto 2 veces lo estuviera escribiendo, para eso es que me sirven aquellas instrucciones para el compilador, ¿verdad? Que si ya lo incluí una vez, ya la segunda vez no lo hago, ¿verdad? Se lo voy a mostrar brevemente solo por detalles, pero esto lo vamos a ver la próxima clase. Entonces comienzo a hacer la definición, miren. Vean, ahí voy a construir el por defecto. Por defecto lo que hago es colocarle 0, 0, ¿verdad? Luego voy a construir el general. A este sí le doy valores, pero necesito una variable auxiliar. En este caso he usado la variable array. Hay gente que acostumbra a usar esta variable. Miren, si la variable miembro se llama real, acostumbran a colocarle la palabra, el guión bajo antes o el guión bajo después. Se inventan una forma porque no puede llamarse igual. Yo lo que hago es contractarla, ¿verdad? La contracto y ya con eso va funcionando. Luego viene el constructor de copia, miren. El constructor de copia ya existe el complejo y tengo que pasárselo, ¿verdad? Entonces, le paso la parte C real, parte C imaginaria. Entonces es interesante que muchas cosas que ahora no se comprenden se pueden entender mejor ya cuando estamos viendo la definición. Pero lo que quiero es que conozcan las partes, ¿verdad? Déjenme ver cómo dejo de compartir aquí. Supongo que es así. Correcto. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Siempre. Sí, ingeniero. Vaya. Entonces, jóvenes, ¿algún comentario? No, Douglas, el miércoles no tenemos clase, lo tenemos hasta el próximo lunes, porque hay un congreso que la escuela ha organizado y me gustaría que asistan. Habrán cosas que les van a interesar, otras cosas que quizás no, pero les permite conocerlas, ¿verdad? ¿Preguntas sobre lo de hoy? Bueno, tienen una semana entonces ahí para leer, jóvenes, así que espero que lo puedan hacer, ¿verdad? Si no hay más, pues llegamos hasta aquí, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. La presentación de ahora la va a subir al grupo de Facebook. Yo la voy a subir, solo que no la voy a subir ahora, sino que como me falta la definición, sería hasta que la terminemos de ver. Quisieran que la suba antes, mejor. ¿Sabe que lo que pasa es que todo está en el folleto? Todo está en el folleto, vean. Voy a compartirles esto ya desde acá. Ingeniero. Diga. Yo tengo una pregunta sobre la actividad 2, quería saber si nos iba a dar más tiempo para subirla. No, porque lo que queremos es ponernos al día. ¿Será que no salen para este domingo?
Vaya, solo vean que no son, aquí está lo que vimos ahora, miren. Sí tiene cambios, pero es que está todo en el proceso de aprendizaje. Ellos, por ejemplo, miren, les colocan este montón de líneas acá, pero resulta de que esto solo es la instrucción que realmente le interesa al compilador es esta. Esta parte son los pequeños cambios. Por ejemplo, ¿qué nos lleva aquí después de la línea 5? Sería el punto H. Esto. Y le ha puesto el punto H. De hecho, creería, fíjense, jóvenes, que es el único problema. De ahí todo va, y que no tiene espacio, ¿verdad? Que es todo amontonado esto. Pero creería que es el único problema. Creo que más cambios le he hecho a la hora de escribir la definición. Yo prefiero que para que el proceso tenga el curso correcto es que se lean esto. La clase es un resultado ya de esto, ¿verdad? Para quien preguntaba. Básicamente el cambio está en esa línea. Bien, llegamos hasta aquí. Sé y entiendo que hay ahí una cantidad de dudas, ¿verdad? Pero no se preocupen, les dije que así va a ser. Este código, más que todo, es para reconocer las partes que tiene una clase, ¿verdad? Hay algo interesante que lo he hecho en otras veces. Una vez puse un parcial que le quitaran a esta clase todo lo que no se usa. Quiero que la clase solo haga la suma. Quítele todo lo que no se ocupa para hacer una operación diferente a la suma. Entonces vienen y los estudiantes lo que hicieron fue quitarlo de la declaración y de la definición. Así que por eso que es importante que ustedes identifiquen cada uno de los componentes. Fue una buena pregunta que hizo un compañero suyo. ¿Y dónde terminó lo público? No, lo público, ahí se quedó. Pasa que aquí no lo visualizamos por el tamaño, ¿verdad? No se visualiza. Pero lo público ahí quedó. Vamos a verlo otra vez. Lo público es todo eso. Aquí ve. Aquí comenzó lo privado. Que solo son esas dos cosas, y aquí comenzó lo público. Vean que tabular, sangrar, no sé cuál es la palabra que mejor lo describe, sigue siendo importante, pero todo esto acá se mantiene como público hasta que termina la declaración de la clase. Comenzó en la línea 7 de en los números de esto, ¿verdad? Y llega hasta la línea 35. Si yo luego me recuerdo que ocupo otra cosa privada, no hago otro bloque privado. Simplemente significa que va a ir aquí. Pero realmente no hay nada más que vaya. Lo único que guardo son los datos. Los métodos no pueden ser privados, ¿verdad? Entonces esa clase de cosas son las que deben tener ustedes presentes. Bien, si no hay preguntas o comentarios, llegamos hasta acá. Javier, las notas, lo mismo que dentro, son 15 días, son 3 semanas, ¿verdad? 5. Y dependiendo de lo que pase con ese examen, vemos si hay SUFI, el repetido, y cuestión que hay que ir. Las notas no están aún. Entonces, el próximo lunes, unas 2 días para ver cómo van a estar, y pueden comenzar a ver la declaración junto con la de a escribir sus dudas, ¿verdad? Para que a partir del lunes ya podamos completar eso y el uso de la clase, y tendríamos todos los elementos ya reconocidos.
Ya luego podemos ya comenzar a hacer una clase nosotros mismos y ponerle la parte que nos interese. Bien, me despido, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo lunes. Espero que puedan estar, aunque sea en una charla de las que hayan armado sus compañeros. Buen día.